Estamos acá cumpliendo con lo que prometimos, con la conexión con el diputado nacional Walter Correa. Él es un referente, además de ser diputado, es referente del movimiento obrero, del sindicato de curtidores, y que vamos a hablar un poco con él sobre la realidad de, digamos, de las relaciones laborales, del panorama económico en particular, enfocándonos en la situación y en los derechos del trabajador en el marco de esta pandemia. Walter, buenas noches, gracias por atendernos, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo ahí a los compañeros, a las compañeras, a la mesa. ¿Va? Walter, bueno, hay un tema ineludible que es evidentemente la pandemia y cómo, así como afectó todas nuestras vidas, cómo ha afectado la situación de los trabajadores. eh, pero me parece que sería interesante empezar por un repaso de cómo llegamos a la pandemia, es decir, un balance de, por ejemplo, los últimos 4 años del gobierno de Macri, cómo eso afectó a la situación y a los derechos del trabajador al momento de entrar justamente en la pandemia. ¿Qué balance haces de esos 4 años? No, a ver, los balances son sumamente positivos porque uno es parte de un colectivo de compañeros y compañeras que no respetó ni pelo ni marca ni sello para hacer lo que teníamos que hacer y lo hicimos. Fuimos y somos solidarios, luchadores, construimos una resistencia no a la defensiva, sino una resistencia a la ofensiva que, que de alguna forma u otra puso en situación a las cúpulas dirigenciales, ¿no? Tanto desde la política como del sindicalismo. A ver, hay una fuerza muy fuerte, ¿no? De compañeros y compañeros que nunca dejaron de luchar y que de alguna forma u otra generaron la vuelta a un gobierno nacional y popular. Yo no tengo duda de eso, ¿entendés? Mi viejo estuvo 18 años y mi primo dio la vida para que vuelva Juan Domingo Perón. Y nosotros estuvimos 4 años peleando y el fruto es esto, ¿no? Un gobierno nacional y popular donde a los trabajadores y a las trabajadoras nos deja en un camino todavía que nos falta transitar un montón, donde nosotros entramos en una situación de pandemia con una inflación que no la pudimos contemplar, que no pudimos actualizar nuestro salario del casi 50% que nos dejó el macrismo, ¿no? Más allá de un montón de compañeros y compañeras expulsados de los sistemas de trabajo, tanto en el Estado como en la industria, como en la situación privada, ¿no? Y me parece que, no me parece, convencido de esto, que una vez que finalice esta pandemia, esa masa de compañeros y compañeras va a seguir tomando este camino de la lucha y de la pelea. Decías, bueno, el saldo de pérdida de poder adquisitivo y, bueno, los desafíos que planteó para el mundo sindical los intentos de reformas regresivas del gobierno de Macri. A todo eso, cuando el gobierno actual, de otro signo político, estaba haciéndose cargo precisamente del gobierno, cae esto. ¿Cómo alteró, digamos, la relación tanto en el lugar de trabajo como en la dirección política? ¿Cómo alteró la pandemia la labor de los representantes de los trabajadores? No, en principio, a ver, nosotros tenemos una fuerte presencia en lo que significa la articulación de la pelea, de la lucha, y eso es lo que hoy no podemos hacer por la situación de la pandemia. Entonces todo se torna más dificultoso, ¿no? O sea, la verdad que hacer una teleconferencia con las autoridades del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo aplique la ley ante una empresa que desconoce un montón de cuestiones, eh, no es para nada fácil, no poder articular, no poder tener esa marcada presencia que tienen las organizaciones sindicales en cada establecimiento industrial, en cada banco, en cada escuela. O sea, hay una situación de que nosotros estamos en la expectativa y expectante, digamos, de cada situación y de cómo tratamos de resolverla, que no es para nada fácil. De todas maneras, los compañeros y las compañeras articulan igual, militan igual, hacen lo que tienen que hacer.
defendiendo a los trabajadores y a las trabajadoras, pero a ver, nosotros estamos en una cuestión de que nuestro poder genuino y real, que es el hecho de la asamblea, el debate, la discusión, la movilización, hoy no lo podemos realizar. Por ende, nuestra situación se torna mucho más difícil. Por eso todos estamos en la expectativa de que esta situación de pandemia termine. No obstante a eso, hay un gran esfuerzo de los laburantes en cómo están llevando la situación. Vos fijate que, y esto te lo digo con mucho respeto, ¿no? A nosotros nos matrizaron la cabeza de que en una crisis mundial, en una pandemia mundial, en una plaga mundial iban a aparecer el imperio con sus grandes fuerzas, esos superhéroes, y acá eso no existe. La realidad es que hoy los que históricamente en nuestro país pusieron el pecho, el cuero y la sangre, hoy la están poniendo al frente de los hospitales, en las escuelas, las compañeras y los compañeros docentes repartiendo mercadería, los compañeros bancarios atendiendo a los jubilados, las jubiladas. O sea, el pecho lo pone la clase trabajadora, y esto es lo que nosotros tenemos que destacar y sentirnos orgullosos por pertenecer a esa clase. Y te hago una pregunta que es es un tema que siempre ha sido debate en el mundo del trabajo, pero bueno, más en este contexto, después de un gobierno digamos, bastante adverso a los derechos de los trabajadores y en el que hay que negociar, así como en otros momentos se pujaba por la distribución del excedente, en este momento, en el marco de la pandemia, se puja por la distribución de la pérdida de riqueza. ¿Cuál es tu visión o tu balance sobre el rol de la dirigencia sindical en estos momentos? Mira, a ver, yo vuelvo un poco al avance, digamos, hay un avance establecido, firme, que lo demostró en estos 4 años, que fue el recambio generacional. Esto puja constantemente y permanentemente. Esto, a ver, el nuevo gobierno que supimos traer, que supimos conquistar, que supimos militar, trae una situación de marco legal. O sea, un dirigente gremial o un dirigente político en el encuadre gubernamental le da un marco legal a la mayoría. Pero ¿sabés qué pasa? Que hay muchos y muchas que no tienen legitimidad. Claro. Y hay todo un recambio generacional que tiene legitimidad. Entonces, cuando vos tenés legitimidad, cuando un compañero o una compañera tiene legitimidad, da la vuelta a la esquina, sale caminando solo por la calle. Y eso es lo que ese recambio generacional tiene. ¿Por qué? Porque realizó e hizo las cosas que tenía que hacer en 4 años. Y hoy hay muchos compañeros y compañeras que yo, los respeto, que tienen un marco legal pero no tienen legitimidad. Entonces, a mí me parece que hay esos compañeros que yo entiendo desde mi humilde posición como militante político y sindical, o sindical y político, que tienen que hacer un paso al costado y dejar que esa puja de ese recambio generacional lleve al frente las banderas. Me parece que yo entiendo que hay toda una dirigencia. Mira, a muchos se me enojan por lo que yo digo, pero lo sostengo y me banco lo que digo. Yo estoy convencido que hay una gerontocracia político-sindical establecida en este país. Y me parece que tienen que hacer un paso al costado. Y te lo digo, yo tengo la cabeza llena de canas, pero me hago cargo. Entonces, yo entiendo que tienen que darle lugar a las nuevas generaciones, porque esos compañeros y compañeras, en tiempo y forma, en tiempo y espacio, están en condiciones para estar al frente al frente de la política, al frente de los sindicatos, y esto lo predico convencido de lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Eso, digamos, es algo que acá entre los compañeros solemos hablar muy seguido de, bueno, lo viejo que se resiste a correrse, y bueno, que es función y tarea de lo nuevo, los nuevos, empujar para crearse el lugar. Te hago una consulta respecto a un proyecto de ley en el que sé que estás trabajando junto con otros legisladores sobre justamente en cómo ha modificado las relaciones capital-trabajo, la pandemia y la cuarentena, ver un proyecto para legislar y regular el teletrabajo, ¿no? Las relaciones, la situación y los derechos del trabajador en el marco del trabajo a distancia. ¿Me podrías contar un poco de qué se trata el proyecto, qué aristas abarca? Sí, mirá, en principio contarte que hoy tuvimos la primera labor parlamentaria y
la verdad que tengo tranquilidad como trabajador y quiero transmitir tranquilidad a mis compañeros y a mis compañeras trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué? Porque la comisión laboral, la que yo integro y la que preside la compañera Vanessa Siley, esta comisión laboral hace 2 años estuvo en la calle bancando la ofensiva del macrismo en contra de los laburantes con la flexibilización laboral. Y hoy está legislando teletrabajo. Así que en eso estoy tranquilo. Hay una centralidad que es el hecho de que todos estamos de acuerdo en meter este proyecto en la ley de contrato de trabajo. No dejar en un marco estatutario, en un marco administrativo, en un marco de decreto, sino que meterlo dentro de la ley de contrato de trabajo, que los trabajadores tengan los mismos derechos, que puedan tener, te digo algunas cuestiones, les comento algunas cuestiones centrales, ¿no? El hecho de establecer, conforme al artículo 102 de la Ley de Contrato de Trabajo, bis, insertar esto en la 2744. Lo que es potenciar los registro de los trabajadores y las trabajadoras de teletrabajo. El derecho a la desconexión. Vos cumpliste tu jornada laboral y te desconectaste. Que no te llamen a las 12 de la noche. No te llaman a las 12 de la noche para decir, che, pagaste internet porque lo tenés que pagar vos. Claro. Eso está pasando. Después, aquellos compañeros y compañeras que tienen personas a su cargo, como los pibes, las pibas, los adultos mayores, tener los tiempos dentro de la jornada laboral para hacer esos cuidados. También hablamos y en esto nosotros hablamos en 3 estrofas: el derecho a la representatividad, el derecho a representar y el derecho a prestar actividad en los órganos directivos de cada organización sindical. También hablamos esto también es unánime, casi unánime, el hecho de que los sectores patronales tienen que proveer de todos los elementos de trabajo y salvaguardar con la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, el hábitat que vos laburás. Como así también la capacitación y todos los elementos de seguridad e higiene laboral, desde el botiquín de primer auxilio hasta el matafuego. O sea, hay un montón de cuestiones que sinceramente yo, por lo que hoy estuve participando, entendemos que vamos a ir a un dictamen de mayoría, con un dictamen muy trabajado por la participación, coincidimos en casi todos los sectores. Hoy estuvo la CTA, estuvo la CGT, hubo varias organizaciones sindicales vinculados con la cuestión del teletrabajo, y la verdad que, vuelvo a insistir con esto, mirá, cuando empezó la pandemia, muchos compañeros nuestros y compañeras nuestros decían, che, mirá, me dieron el beneficio del teletrabajo. Empezaron a transitar la pandemia y te dicen, che, pará, esto no es así, Claro. Tengo que pagar esto, se me rompió el sillón, el trompa me llama a cada rato, tengo que atender a los pibes porque mi mujer se fue al supermercado. O sea, la verdad que esta concepción de beneficio, que era como que la patronal te da un beneficio, no hay ningún beneficio. Es más, vos tenés que tener en cuenta que los sectores patronales se ahorran un montón de cuestiones, desde el establecimiento, desde la cuestión de energía, la cuestión comunicacional. Entonces, los compañeros, sinceramente, uno tiene que aprender a escuchar al trabajador y a la trabajadora, y de la concepción de beneficio pasó a que acá hay que legislar a favor del laburante y garantizarle todos los derechos al trabajador y a la trabajadora. Y te digo, te lo comento con una absoluta sinceridad, sí. Estamos por el buen camino. Yo creo que estamos por el buen camino, y esta cuestión de pandemia que nos inserta fuertemente el teletrabajo, hoy nosotros podemos decir que tenemos trabajo en casa. El teletrabajo lo estamos legislando y entendemos que vamos a hacer lo mejor para nuestros compañeros y nuestras compañeras. Claro, muchos, digamos, quizás por hábito y por herencia, muchos, tanto empleadores como empleados, sobre todo los trabajadores, consideran no estar físicamente, se sienten hasta en deuda por no estar físicamente en el lugar de trabajo, y por ahí desde su casa trabajan igual o más. No, te puedo asegurar y muchos teníamos, y yo viste esa fantasía de la costa californiana trabajando para Microsoft, claro, sí, que vas, que es el paraíso. Un rato en la playa y venís, y la verdad que no, acá te dicen
te meten un llamado, te dicen, che, ¿terminaste? Sí, bueno, andá a llevarte, tenés que hacer hasta de cadete. Claro. Entonces nosotros en esto salvaguardamos mucho. Hablamos también de las terciarizadas, esta cuestión también es importante, que viste con esto de los home centers, de que se terciarizan, esto también lo ponemos en salvaguardo. Hablamos de las transnacionales, hablamos también de el registro de los trabajadores y las trabajadoras que no residen en el país. O sea, la verdad que fue, la verdad, muy enriquecedor lo nuestro, porque lo nuestro viene muy militado de abajo, y la verdad que el resto de los compañeros y las compañeras, la verdad que, te vuelvo a repetir, hoy estuve en una de las mejores discusiones, y todo en pos de los laburantes. Y aparte de algo que hay que destacar, hay algunos proyectos como el que yo presento en lo colectivo, con la Corriente Federal y mujeres sindicalistas, y un montón de cuestiones, que hay una cuestión de pertenencia de clase. Y esa es la diferencia. Claro. Porque la verdad que todo bien, viste, con los proyectos, pero tenemos proyectos, hay algunos compañeros que han hecho un esfuerzo, que han laburado, y después tenés algunos proyectos del PRO que parece, viste, Disneylandia, qué sé yo, la comunicación de Disney World, viste, y la verdad que no es así. Pero bueno, uno tiene que remarla y pelearla, pero la verdad que me sorprende algunos que se sienten que legislar por los laburantes es una cosa menor o light. Eso me jode, sinceramente te lo digo, me jode. Pero bueno, yo confío plenamente en la comisión, confío plenamente en mi bloque y en los compañeros de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí, tenía entendido que había muchos proyectos presentados. Obviamente una realidad impone una materia a legislar, y cada sector, desde sus intereses, desde su visión de la cosa, quiere, digamos, primerear el campo de la legislación. Decías que desde el punto de vista precisamente legislativo probablemente saliera con dictamen de mayoría y demás. Desde el punto de vista, por un lado, de la presión de las patronales, ¿cómo la ves? ¿Se han venido ejerciendo presión para que estos derechos no se sancionen? ¿Y cómo pensás que puede ser más adelante el control y la ejecutividad de ese proyecto si se aprueba? Mira, yo creo que estamos pensando profundamente en el control con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación y todos los ministerios provinciales, ¿no? Y después también estamos pensando de tener una comisión que, a ver, la Comisión de Legislación Laboral somos todos venimos de origen sindical, así que vamos a tener, yo considero, una cuestión de fiscalización, de auditoría, cómo se va a ir cumpliendo el desarrollo, ¿no?, del teletrabajo. Así que en eso estamos tranquilos. Juan, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Un saludo al compañero. Walter, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Walter, te quería consultar por el tema que ahora está como sonando en todos lados, el tema de Vicentín y del Estado con un proyecto de expropiación y demás, o intervención. Y quería consultarte si hay algún acercamiento con los trabajadores del sector, si se está hablando de algo del tema. Sabemos que hay muchos trabajadores que no han cobrado y demás en el sector, sobre todo los que trabajaban o trabajan para Vicentín. Bueno, mirá, ahí también contesto un poquito lo que planteaba el compañero, ¿no? La posición de las patronales. La verdad que con el caso de Vicentín, yo creo que los sectores patronales tienen que sentirse bastante avergonzados, ¿no?, de usufructuar y gastar el dinero del pueblo y despilfarrarlo en un montón de cuestiones que no son para nada una concepción productiva, con una concepción de trabajo. Mirá, la semana pasada, con estas marchas ahí de Avellaneda, en Reconquista, y todos esos sectores, obviamente que manipulados, ¿no?, por los medios, por los sectores políticos, hubo una voz que yo lo rescato, que fue el delegado de Vicentín, un compañero de base, Leandro Monzón, que salió en un solo medio, pero el compañero dijo, la verdad, nosotros estábamos con mucho temor de perder el trabajo, no estábamos cobrando ni las paritarias, y el compañero dijo, cobramos el sueldo
y la verdad que estamos felices, estamos muy alegres de lo que está pasando. Esto resume un montón de cuestiones, hasta por qué nosotros peleamos de la forma que peleamos y por qué no fue en vano luchar 4 años. Es eso, nosotros trabajamos como militantes del campo nacional y popular para eso, para la alegría de un laburante, de un compañero, de una compañera, para saber que tiene su trabajo y que va a tener cómo sostener a su familia. Entonces, esto me parece que es la esencia de por qué hacemos lo que hacemos. Y después, esto cuando se habla se quiere desmitificar el tema de Vicentín. A ver, si el Estado, si un gobierno nacional popular no salvaguarda los intereses del pueblo, no tiene lógica de serlo. Y hoy lo que está haciendo nuestro gobierno nacional popular es salvaguardar esto. O sea, si uno toma el trabajo minucioso de ver el abanico de cuestiones que tiene Vicentín, es inmenso. Nosotros no podemos darle a los sectores foráneos, a la banca extranjera, no le podemos regalar una empresa para que en un grand down la compren por 2 mangos y que nuestro pueblo se vea perjudicado en las arcas de nuestra economía, de nuestro Banco Nación. Entonces, a ver, o lo que influye los puertos, la flota fluvial más grande de Latinoamérica la tiene en nuestro hermano país Paraguay, y navega, esa flota más grande fluvial de Sudamérica navega en nuestro río, que es el río Paraná. Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que por eso la derecha habla de soberanía alimentaria. Dice, tan loco estos muchachos están pidiendo soberanía alimentaria. Sí, estamos pidiendo la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque nosotros, así como tenemos esa capacidad grandísima de darle de comer a gran parte del mundo, queremos garantizar, como decía Juan Domingo, cuando discutió el tema de las retenciones, que dijo, exporten la harina, pero el 25% queda para el pan para los argentinos. Entonces, es muy importante sentar posición, discutir, y no tener una discusión chiquitita y cerradita por cuestiones financieras. Acá hay un abanico de cuestiones, como la fluvial, que es una, como a ver, la generación de divisas, el sector la más... generación de divisas, la bolsa de Buenos Aires. ¿Quién habla? ¿Cuánto hace que no se habla de la bolsa de Buenos Aires? Porque la que talla ahora es la bolsa de Rosario. ¿Por qué todo sale por los puertos de Rosario? ¿Por qué el puerto de Buenos Aires no sale más? Entonces, hay un montón de cuestiones que me parece perfecto que el Estado, que nuestro Estado agudice, se profundice y articule lo que tenga que articular. ¿Alguno tiene...? No, por este lado estamos, así que... Walter, muchísimas gracias por el contacto, muy interesante tus reflexiones. Esperemos que avance el proyecto y que finalmente sea ley el proyecto de teletrabajo, y que bueno, que los trabajadores puedan ir recuperando en este tiempo, a pesar de la pandemia, algo de los derechos y del salario real que se ha perdido en los últimos años. Sí, tal cualmente es así, yo comparto eso, y la verdad que bueno, a mí me da mucha satisfacción de poder salir en un medio de compañeros y compañeras, ¿no? Y puedo decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Así que el agradecido soy yo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la lucha, como siempre. Como siempre. Gracias, Walter. Gracias, Walter. Walter, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Compañeros y compañeras. Gracias. Hasta luego. Chao.